Ok, mis amados, hoy nos vamos a concentrar en entender de lo que es Yom Kippur, o como lo está en las escrituras, Yom Kippurim, ¿sí? Día de expiaciones, o Yom HaKippurim, día de las expiaciones. La verdad es que hablar de este tema es bastante extenso. Necesitaríamos muchas horas, y si yo digo muchas horas, es porque son muchas, para poder entender todo lo que abarca y de manera minuciosa ver cada punto de lo que es la celebración de Yom Kippurim. Pero la verdad es que hoy no tenemos todo ese tiempo y no quiero abusar o hacer como hizo Pablo, que dice la Biblia que extendió su mensaje, lo alargó, y por allá un jovencito se le quedó dormido, y al quedarse dormido se cayó por allá de la azotea y se estaba desnucando el hombre, ¿no? Afortunadamente Pablo pudo orar y el jovencito resucitó, ¿no? Voy a pedirles por favor que vayamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Dice Levítico capítulo 23. Ciertamente, capítulo 23, versículo 27, disculpen. Capítulo 23, Levítico, capítulo 23, versículo 27. ¿Lo tiene? Ahora sí. Dice: ciertamente el día 10º de este mes séptimo será Yom HaKippurim. El día 10º del mes séptimo. De acuerdo al calendario bíblico, hoy estamos en el día 10º del séptimo mes, que comúnmente se conoce con el nombre de Tishrei. ¿Ok? Claro, yo sé que alguno dirá: y hoy no es septiembre 22, septiembre es el mes noveno, ¿cierto? Sí. Ahora, si usted ve, mire que septiembre, yo no sé si usted ha caído en cuenta de eso, pero septiembre, septiembre significa mes séptimo, y para nosotros en el calendario gregoriano es el mes ¿qué? Noveno. Es como el mes siguiente, octavo, mes octavo. Noviembre, noviembre, mes noveno. Y para nosotros el mes ¿qué? 11, ¿sí? Entonces luego sigue diciembre, ¿de qué? De 10, de décimo. Entonces mire que nosotros, nuestro calendario gregoriano es bien imperfecto, ¿no? Bastante imperfecto. Tiene nombres contradictorios. Ahora, de acuerdo a lo bíblico, estamos en el mes séptimo, ¿sí? Obviamente el calendario gregoriano o romano marca el mes noveno, y de acuerdo al calendario bíblico estamos en el día 10. El calendario romano marca el día 22. Pero nosotros, para poder entender las escrituras, siempre tenemos que referirnos es al calendario bíblico. Sí, yo no estoy diciendo que sea malo que usted esté viendo el calendario romano o gregoriano, porque con ese es que comúnmente nos movemos para todas las cosas, ¿sí? Pero para poder entender lo bíblico no lo podemos hacer con el calendario gregoriano o romano, sino que lo tenemos que hacer con el calendario bíblico. Entonces por eso estamos reunidos hoy, en este día, porque hoy bíblicamente estamos en el mes séptimo, el día 10. Y dice que será Yom HaKippurim, día de expiaciones. Yom HaKippurim, día de expiaciones. Y dice: tendrán una santa convocación. Y la palabra convocación que aparece ahí es la palabra Mikra. Recuerden, Mikra. ¿Y qué significa Mikra? Aparte de convocación, ¿qué significa? Ensayo. O decir que hoy estamos haciendo ¿qué? Un ensayo. Tendrán una santa convocación en la cual humillarán sus almas. Subraya ahí, humillar almas. Humillarán sus almas.
y harán acercar una ofrenda encendida ante Yahweh. Ningún trabajo harán en ese día, porque es Yom Kippurim, para hacer expiación por ustedes en presencia de Yahweh su Dios. Toda alma, ojo, ¿toda qué? Alma. ¿Su Biblia dice alma? ¿Sí dice alma? Porque es que en muchas Biblias dice toda persona. Pero ¿hay alguna Biblia que diga persona? Sí, cierto, sí, toda persona. Pero ahí la palabra que aparece es nefesh, alma. Toda alma que haga cualquier trabajo en ese día, yo eliminaré a esa alma de entre su pueblo. No harán trabajo alguno. Esto será estatuto perpetuo por sus generaciones en todos los lugares de donde se encuentren. ¿Ok? Entonces, acá está o encontramos lo referente a Yom Kippur o Yom Kippurim, como aparece en las escrituras, porque en las escrituras aparece en plural, Kippurim, ¿sí? Kippurim, Kippur es singular, Kippurim plural. Esto en la antigüedad era una de las mayores celebraciones, porque era el momento en el cual el sumo sacerdote se disponía para entrar a un lugar donde solo se entraba en ese día. Solo una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Recuerde que el templo o el santuario, ¿sí?, tenía 3 sectores. Uno empezando el atrio, luego otro era el lugar santo, pero había uno que estaba cubierto por un velo y era el lugar santísimo. Y en aquel lugar santísimo se encontraba adentro de esa parte llamada lugar santísimo, se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y solo una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Siempre oficiaban en el lugar santo y no traspasaban al lugar santísimo. Pero era precisamente en Yom Kippurim donde el sacerdote entraba. Y siempre que lo hacía, para eso había una preparación de antesala. Y el sacerdote se preparaba, y esto lo hacía el sumo sacerdote. Era una cuestión muy delicada, en la que el sumo sacerdote llevaba una ofrenda en la que representaba ¿a quién? A todo el pueblo. Era una ofrenda para el perdón. Era una ofrenda por la culpa, por el pecado, para pedir perdón al Señor. Y cuando eran perdonados y era recibida esta ofrenda, el pueblo tenía entonces una nueva oportunidad. Pero era algo que tenían que hacer de año en año, de año en año, y tenían que prepararse para esto. Y por eso se creaba una gran expectativa dentro del pueblo, porque era el único día en el que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y cuando el sumo sacerdote salía de allá, significaba que la ofrenda había sido recibida de parte del eterno Dios y sus pecados habían sido perdonados. Y esto se hacía continuamente cada año, año tras año, año tras año, lo hacían sin descanso. Pero nosotros debemos entender que esto que hizo el pueblo, o que hacía el pueblo y que era guiado por el sumo sacerdote, ¿sí?, era algo que tenía que ver con Yeshua. Y yo les invito por favor para que vayamos rápidamente a Hebreos para mostrarles, para que usted tenga una idea panorámica de lo que es esto, para que podamos entender el tema que les quiero dar. En el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, por favor, abra su Biblia. Dice Hebreos capítulo 9: ahora bien, que el primero tenía reglamentos de servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En primera instancia o en primer lugar se encontraba el lugar santo. Bueno, yo les hablé a usted del atrio, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. El escritor de la carta de los Hebreos empieza enunciando ¿qué? El lugar santo, en el cual se encontraba ¿qué? El candelabro, es decir, la menorá, esa lámpara de 7 brazos, algo más o menos así, obviamente hecho en oro y algo muy hermoso, ¿sí?
una menorá, una lámpara de 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición que se cambiaban cada semana eran cambiados estos panes, ¿sí? Y todo esto tiene una representación, cada cosa tiene una representación. Obviamente aquí no tenemos el momento para explicar cada una de estas cosas. Y dice acá, tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí se encontraba. Y dice, y sobre ella, sobre la urna, sobre el cajón que tenía, que era el, ¿cómo se llama? El arca del pacto, ¿sí? Esa urna era un cajón de oro, ¿sí? ¿Qué había? Los querubines de gloria que cubrían, ¿qué? El propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría, ¿qué? El arca. Esa tapa en hebreo se llama caporet, que viene de la palabra kafar, de la misma palabra que viene la palabra Kippur. Es decir, que caporet tiene que ver con Kippur, con lo que estamos celebrando. Y Kippur y caporet vienen de la misma de la misma palabra, ¿sí? De la raíz kafar, y kafar significa ¿qué? Cubrir. Por eso era la tapa ¿qué? Cubría. Y dentro estaba el maná, las tablas de la Torá, y estaba la vara que reverdeció, y estaba cubierta. El propiciatorio era la tapa, caporet, la tapa, lo que cubre. Eso es Kippur. Ya vamos entendiendo, Kippur es una acción de ¿qué? De cubrir. Y eso precisamente es lo que hizo Yeshua. Es decir, que esa tapa, la tapa del arca, era una representación, un símbolo ¿de quién? De Yeshua, porque él sería el que cubriría multitud de pecados. Solamente Yeshua es el que lo puede hacer. Y dice acá, y sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. Y eso es lo mismo que yo les digo. Ahora no podemos entrar en detalle de todo esto. Es que eso, hablar de cada cosa, de los querubines, qué significan allí, y qué significaba cada cosa, y por qué el maná estaba allí, la vara, y por qué las tablas, todo eso, nos tardaría muchísimo tiempo. Y dice acá, dispuestas así estas cosas, en la primera estancia ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los ritos. ¿En cuál primera estancia? En el lugar santo. Ahí entraban continuamente ¿qué? Los sacerdotes. Pero en la segunda, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ¿cada cuánto? Una vez al año. ¿Y lo hacía cuándo? En Yom Kippurim, o sea, un día como hoy. Así lo hacía el sacerdote, una vez al año. No sin sangre, tenían que llevar ¿qué? Sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de falta de conocimiento. Ojo, vaya subrayando. ¿Por los pecados de qué? De falta de conocimiento, que es lo que vamos a ver hoy. Y espero llegar allí, porque es que ese es el tema, ¿sí? Los pecados de falta de conocimiento del pueblo, indicando con esto el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Claro, mientras un sacerdote tuviera que estar entrando año a año con una sangre ajena a hacer esto, significaba que el lugar santísimo aún se encontraba ¿qué? Velado, ¿sí? Se encontraba cerrado. Y dice acá que aún no estaba abierto al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, ¿sí? Es decir, que mientras el tabernáculo estuviera en pie, mientras ese templo, el templo que había construido en Jerusalén, pues ellos seguían haciendo esto continuamente y lo hacían ritualmente. Por eso usted ve que hoy actualmente esto no lo hacen. ¿Por qué? Porque en Israel no hay
templo. La pregunta es, en este momento en Israel hay un sacerdote, un sumo sacerdote entrando la sangre al lugar santísimo. No, porque no hay templo. Y no hay templo de acuerdo a la profecía de Yeshua, porque el templo fue destruido. Y obviamente se tenía que dar paso a un nuevo templo. Un templo hecho no de mano humana. ¿El cual templo somos quienes? Nosotros, la iglesia de Yeshua, ¿sí? Y dice acá, lo cual es símbolo, mire, símbolo. Todo esto son símbolos, simbología. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Es decir, esto era una sombra, era un símbolo. Todo eso que se hacía en la antigüedad era ¿qué? Símbolo. No era que no sirviera, sino que era la sombra o el símbolo de lo que iba a venir. Y dice acá, sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reforma o de todo ser reformada. Ojo, pero habiendo venido ¿quién? El Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Yeshua nuestro Señor? El sumo sacerdote, ojo, de todas las bendiciones que han de venir, ¿sí? De los bienes venideros, de todo lo que ha sido llegado. Y dice acá, Él es el sumo sacerdote. Mire, entonces tenemos acá que Yeshua es el sumo sacerdote. Por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de los machos cabríos, porque el sumo sacerdote tenía que entrar con sangre de ¿qué? De animales. Con sangre de animales tenía que entrar hasta el lugar santísimo. Dice acá, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, ni por medio de sangre de machos cabríos ni becerros, sino por medio de ¿qué? De su propia sangre entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado así eterna redención. Mire, entró una vez ¿qué? Por siempre. Es decir, ¿hay que seguir haciendo esto año a año? No, ¿por qué? Porque ya fue hecho una vez, y esa vez es para siempre. Es decir, que continuamente estamos ¿en qué? En Yom Kippurim, continuamente. Es decir, que Yeshua se constituye él mismo en Yom Kippurim. Él mismo se constituye en ese tiempo, porque él fue puesto allí y de una vez para siempre llevó eterna redención, la eterna expiación que se hacía. El sumo sacerdote lo hacía una vez cada año y esperaban, mientras que Yeshua entró una vez para siempre y dejó abierto el camino. Por eso todo el que quiera venir a él lo puede hacer, y él no le echa fuera. Él más bien le recibe. Por eso el tiempo de la redención, de la expiación, está abierto ahora para quien lo desee. Pero el que no tome el tiempo de la redención, el tiempo de expiación, y cuando ese tiempo se cierre, vendrá el juicio del eterno Dios. Amén. Vendrá juicio. Y sigue diciendo acá. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada de los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Es decir, ¿de qué se trata Yom Kippurim? ¿De qué? ¿De la limpieza de qué? De nuestras conciencias. Mire, por eso es que vamos a entender allí cuando el texto de Levítico dice, allí lo que leíamos ahora al principio, ¿sí? Cuando estábamos leyendo el texto de Levítico, que habla, dice que toda alma, dice todas las almas, dice humillarán sus almas. ¿Sus qué? Almas, no sus cuerpos, almas.
Y siempre se refiere a almas, 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 almas. Ese es el propósito, porque esto va ¿a dónde? A la conciencia. Ahora, ¿por qué se lo digo? La celebración de Yom Kippurín, que hace comúnmente el pueblo judío, lo hace acompañado de un ayuno, es decir, un ayuno de dejar de comer, y someten y afligen ¿qué? El cuerpo, una vez cada año. Hoy todo Israel, valga decir todo Israel, ¿no? Pues se supone que todo el Estado de Israel está celebrando esto, y esto es una celebración muy grande. Están en ayuno, la mayoría, pues digamos, están en ayuno, dejan de comer, y la mayoría empieza a pedir perdón, ¿sí? A pedir perdón, 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 si se ofendía a alguien, perdón, si ofendía a fulano, a sutano, y ya, una vez al año. Y cada año hacen esto, cada año. De hecho, el Señor muchas veces les alegó en contra de esa actitud, ¿sí? Que tomaban esto continuamente como algo ritual, ¿sí? Algo ritual. Era un rito, un rito, un rito, un rito que se veía continuamente. Entonces, vemos que ellos afligen el cuerpo, pero la Biblia enseña que era para humillar ¿qué? Almas, sus almas, ¿sí? No el cuerpo, sino que el alma. Por eso el Señor muchas veces le decía: de nada me sirven sus ayunos, lo que ustedes hacen, eso no me interesa. Porque muchas veces estamos refiriéndonos a la parte material cuando no entendemos lo que es la parte espiritual. Ahora, no estoy diciendo que sea malo ayunar, ojo con eso. Qué bueno que usted pueda ayunar y no esperar a que sea Yom Kippurín para hacerlo, ¿sí? Saque los tiempos para que lo pueda hacer, pero tenemos que entender cuál es el propósito de cada cosa. Entonces sigue diciendo la escritura, ahí donde estamos, ¿en qué versículo? 14. ¿Cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Como les digo, hay mucho para hablar de este tema. Este tema tal vez es de los más extensos, porque abarca muchísimas cosas, abarca todo lo que tiene que ver con los sacrificios, las expiaciones, el tabernáculo y todas esas simbologías que son necesarias entenderlas, pero que hoy no tenemos el tiempo. Pero sí quiero hablar acerca de esto. Dice la Biblia, como leíamos ahí en Levíticos 23, 27, ¿sí? Que el propósito de Yom Kippurín o Yom Kippurín era humillar ¿qué? Las almas, las almas. ¿Qué es humillar? Sería la pregunta que nosotros tenemos que plantearnos hoy. La palabra humillar, que aparece en el texto de Levítico capítulo 23, versículo 27, donde dice: humillarán sus almas. Ahí en Yom Kippurín, en esa convocación, humillarán sus almas. La palabra humillar hebrea es la palabra aná. Esta palabra significa menguar, menospreciar, deprimir, abatir, afligir, humillar, oprimir, quebrantar, someter. Eso es lo que significa esta palabra aná, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a entender esta palabra aná? Bueno, vamos a ver algunos versículos que nos permitirán ahondar en qué es humillarnos. Porque el propósito de Yom Kippurín es ¿qué? Humillar ¿qué? El alma. ¿Cuál es el propósito de Yom Kippurín? Ese era el propósito inicial. ¿Humillar qué? El alma. Harán Yom Kippurín, en el cual humillarán sus almas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver primeramente en Proverbios 18, versículo 12. Proverbios 18, versículo 12. Porque todo esto tiene que ver con la preparación de la iglesia para el momento cuando venga el Mesías. Porque el Mesías vendrá por una iglesia que se haya humillado.
y vamos a entender qué es humillar. Un término que comúnmente al ser humano no le gusta. ¿O a quién le gusta que lo humillen? ¿A quién le gusta humillarse? Pero ¿qué es humillarse ante el eterno Dios? Proverbios 18:12 dice: antes, Proverbios 18:12, ¿lo tiene? Antes de ser quebrantado, el corazón del hombre es altivo, pero frente a la honra estará el humilde. Antes de ser quebrantado, el corazón del hombre es altivo. ¿Cómo es el corazón del hombre antes de que venga el quebrantamiento? Comúnmente, ¿qué? Altivo. Antes de venir al Señor, antes de entregar nuestra vida a Él para que sea que gobierne, comúnmente el hombre es ¿qué? Altivo, arrogante, prepotente, orgulloso. Y en esa altivez el hombre no va a cumplir el propósito de Dios, su voluntad. Por eso es necesario que el ser humano que viene al eterno Dios, el que viene hacia Yeshua, el que entrega su vida al Mesías, al Señor, a Yeshua, para que Él sea su Señor, para que Él sea gobernando, lo primero que tiene que haber es quebrantamiento. Y tenemos que ser quebrantados para poder ser bendecidos, para poder ser exaltados. Y por eso dice ahí: antes de ser quebrantado, el corazón del hombre es altivo. Recuerde que la palabra corazón, lev, en hebreo comúnmente se refiere a ¿qué? A la razón, a la conciencia, al pensamiento. Por eso esto de Yom Kippurín tiene que ver con un cambio de conciencia, de pensamiento, de razonar. Tiene que ver con eso, limpiando nuestras conciencias, limpiando nuestro razonamiento, limpiando nuestra manera de pensar. Y tenemos que ser quebrantados. Pero frente a la honra estará ¿quién? El humilde. La palabra humilde que aparece allí es la palabra hebrea anavav, que viene de la misma raíz de aná, humillarse, ¿sí? Anavá viene de la misma raíz de humillarse. Por eso humildad, humillar, humildad, humillar. Y dice que frente a la honra, ¿quién estará cara a cara? Porque ahí le aparece la palabra panim. La palabra panim, que significa rostros, como tener el rostro contra rostro, sí, cara contra cara. Frente a la honra, ¿quién estará? El humilde, el que sea ¿qué? Humillado. Frente a la honra estará el que se humilla. Por tanto, Yom Kippurín es un llamado a la humillación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ponernos a cada uno frente a ¿qué? A la honra. El que se humilla será entonces ¿qué? Honrado, será exaltado, será puesto en alto. Para poder ser honrado, primero tengo que ser humillado. Debo humillarme. Es la única manera, porque el corazón del hombre comúnmente es altivo. Entonces Yom Kippurín es un llamado a la humillación de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra mentalidad, a deponer nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestro ego, para que el eterno Dios empiece a hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Si no nos humillamos, no puede haber honra. Sin humillación no habrá honra. Sin humillación el Señor no hará su obra en nosotros. Es doblegarnos a la altivez, a lo que somos, a nuestro pensamiento. No podemos seguir pensando como piensa el mundo. Nosotros pensamos de manera diferente. Amén, iglesia. Salmo 119. Y ahí vamos a ver varias cosas en ese salmo. Salmo 119, versículo 67. Dice: antes de estar yo humillado, y ahí aparece la palabra aná, humillado, aná. Antes de estar yo humillado, caminaba descarriado. Antes de estar yo ¿qué? Humillado, ¿cómo caminaba? ¿Cómo andaba? Descarriado. Descarriado.
Y la palabra descarriado que aparece allí es la palabra shagag. Shagag. Y shagag significa andar en error, andar extraviado, pecado que se comete por falta de conocimiento. Ojo, shagag es el error o el pecado que se comete por la falta de ¿qué? De conocimiento. Ojo. Por eso, mire, Yom Kippurín, lo vamos a ver, era el tiempo en el que se presentaba una ofrenda por ese específico pecado, shagag, por el pecado como consecuencia de ¿qué? Del desconocimiento, de la ignorancia. Por eso yo les dije ahorita que estábamos leyendo en Hebreos, ¿cierto? Sí, que subrayaran, le dije, subraya ahí, que se presentaban ofrendas por la ¿qué? Por la ignorancia, por la falta de ¿qué? De conocimiento. Y eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Entonces, shagag, descarriado, estar descarriado, shagag es andar en error o andar extraviado. Es el pecado que se comete por falta de conocimiento. Claro, cuando una persona anda extraviada, anda perdida, es porque no conoce ¿qué? El camino, ¿cierto? Cuando una persona se pierde es porque no tiene conocimiento de dónde está. Ese es el problema. Entonces dice acá, antes de estar yo humillado, aná, en hebreo aná, humillado, caminaba descarriado, es decir, por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero ahora guardo lo dicho por ti. Claro, lo que él declara, ¿qué es lo que ha sido declarado por él? Su palabra. Lo dicho por ti es lo declarado por él, por su palabra. Ahora nosotros andamos de acuerdo a lo declarado por él, por su palabra. Ya no estamos en error porque ya no tenemos ignorancia o desconocimiento. Nosotros estamos llamados a vivir en el conocimiento. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice, tenga ahí Salmo 119, 67, téngalo ahí marcado, téngalo ahí listo, no lo vaya a perder. Vaya a Levítico 5:17. Levítico 5:17. Vamos a entender esto del pecado por falta de conocimiento. Levítico 5:17, ¿lo tiene? Levítico 5:17 dice: si un alma pecare haciendo algo contra uno de los mandamientos de Yahweh. No sé si su Biblia lo dice así. ¿No? ¿Cómo dice su Biblia? No dice, o estoy leyendo en otra parte. Levítico 5:17, ¿lo tiene? Si un alma pecare haciendo algo contra uno de los mandamientos. Y si su Biblia no dice así, pues entonces escuche lo que le estoy traduciendo, porque yo le estoy traduciendo tal como está el texto hebreo. Yo no estoy alterando para nada el texto. Esto es una traducción mía, ¿no? Cada texto que le estoy haciendo acá son traducciones que yo mismo, a conciencia, con todo temor, reverencia y temblor delante del eterno Dios, le hago al texto hebreo. Yo no quiero manipular el texto, ni quiero que el texto ponerlo a decir lo que no dice. Guárdeme el Señor de eso. ¿Sí? Yo le estoy traduciendo el texto tal como está. Si un alma, ¿dice su Biblia alma o persona? Persona. Pues ahí dice nefesh. Nefesh. Ahí no dice persona, ahí dice alma. Por eso yo traduzco alma. ¿Sí o no? Si un alma pecare haciendo algo contra uno de los mandamientos de Yahweh, aún haciendo aquello por falta de conocimiento, es decir, aún habiendo pecado contra uno de los mandamientos por falta de ¿qué? De conocimiento, porque ahí la palabra que aparece es ¿qué? Shagag, ¿sí? Lo que vamos a ver es el error. El error de shagag. Por tanto, como vamos a ver el error de shagag, ahí aparece la palabra yadá, conocimiento. Yadá, conocimiento en su Biblia.
En el texto hebreo aparece la palabra yada, conocimiento. Yada en hebreo, conocimiento. ¿Sí? Por eso dice acá, aún haciendo aquello por falta de conocimiento, será culpable y cargará con su iniquidad. ¿Será qué? Culpable. Ay, pero es que yo pequé contra un mandamiento porque lo desconocía. No importa, culpable. Ojo, por ahí dicen que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Es decir, que delante de Yahweh nuestro Dios no va a haber excusa de decir, es que yo no conocía los mandamientos. Ya el eterno Dios está diciendo, si alguno peca contra alguno de los mandamientos de Yahweh, así sea por desconocimiento, será culpable. Es decir, que ante el eterno Dios nadie podrá alegar ignorancia. Nadie podrá alegar ignorancia. Es que yo no conocía. Porque es el llamado al ser humano es a vivir conforme al conocimiento de ¿quién? De Dios. Y dice que será culpable y cargará con su iniquidad. Y la palabra que ha sido traducida como iniquidad allí, que es la palabra avon en hebreo, en el texto griego, cuando se traduce, aparece la palabra anomías. ¿Sí? Por la violación de la ley, por la violación de la Torá. Y sigue diciendo Levítico 5:18: traerá ante el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño según su valor. Traerá ante el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño según su valor, por su culpa. Es decir, que traían un carnero por causa de ¿qué? De la culpa que tenían por haber quebrantado uno de los mandamientos de Yahweh, así fuera por falta de conocimiento, de yadá, por falta de conocimiento, yadá, conocimiento. Y dice acá, el sacerdote hará expiación, kafar. El sacerdote hará expiación, kafar, referente al error. Ahí está, referente al error. Y la palabra que yo traduzco acá como error es la palabra shagah, porque ahí aparece la palabra shagah. Y shagah es caminar en el error o el pecado que se comete por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Sabía usted que había un pecado que se comete por falta de conocimiento? Shagah. El pecado que se comete por falta de conocimiento. Entonces dice que el sacerdote hará expiación referente al error, al shagah, que el alma cometió, aunque lo haya hecho sin conocimiento, y será perdonada. Mire, está mostrando la palabra que si bien un alma puede pecar por falta de conocimiento, también si se arrepiente será ¿qué? Perdonada, pero tiene que arrepentirse, será perdonada. Dice acá, es una ofrenda de culpa, pues ciertamente es culpable delante de Yahweh. Ciertamente es ¿qué? Culpable delante de Yahweh. Dice, será perdonada. Por eso el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, declara lo siguiente. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: pereció mi pueblo por falta de ¿qué? De conocimiento. Esa falta de conocimiento es un pecado llamado como shagah. Shagah. Pereció mi pueblo. Mire, ¿hasta dónde puede llegar shagah? El pecado por la falta del conocimiento lo puede llevar ¿a dónde? ¿A dónde? A la muerte, a perecer. Pereció mi pueblo. Pereció mi pueblo por falta de conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento. Ahora, comúnmente la falta de conocimiento viene sencillamente porque el ser humano ¿a qué? Desechado el conocimiento.
El conocimiento de Dios. Porque queremos tener conocimiento de todo tipo de cosas. Porque queremos conocer todas las cosas, menos de Dios, menos de su palabra. Y es el conocimiento primario que debemos tener. No es porque el hombre no tenga conocimiento de Dios, sino porque lo desecha. Porque el hombre no quiere saber de Dios, porque continuamente desecha a Dios, desecha su palabra, desecha su consejo, desecha su Torah. Y dice acá: pereció mi pueblo por falta de conocimiento, por cuanto desechó el conocimiento, ha sido desechado de mi sacerdocio. Ha sido desechado. Mire, Israel, menos que nadie, Israel podía alegar ignorancia porque conocían, tenían el conocimiento de la palabra y había sido seleccionado para ser sacerdote de Yahweh. Israel se le había sido llamado a ser una nación santa, para que fueran una nación de sacerdotes, una nación sacerdotal. Pero desecharon el conocimiento de Dios, desecharon el conocimiento de Él, y por eso fueron desechados del sacerdocio. Y dice aquí: y por haberte olvidado de la Torá de tu Dios. Oseas 4:6. Ahí comúnmente la Biblia traduce en ley. Si está en su Biblia ley, dice ley, ¿sí? Y por haberte olvidado de la Torá, la ley de Dios, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire que el pecado, por la falta del conocimiento, se resume en una cosa: olvido ¿de qué? De la Torá. ¿Qué es el pecado por falta del conocimiento? Olvido de la Torá. Olvidarse, tener en poco la Torá, menospreciarla, no darle a la Torá la importancia que tiene. Entonces por eso el pueblo perece. Cuando yo no le doy la importancia que la Torá de Dios tiene, sencillamente me estoy descarriando, me estoy yendo, me estoy perdiendo del camino, me estoy desviando. Porque una persona que no atiende el consejo de la Torá empieza a caminar ¿qué? Descarriado, empieza a irse por otro lado, extraviado. Y eso es el problema que tiene el ser humano, que no quiere sujetarse a la Torá. Porque humillarse no es otra cosa que sujetarse a la voluntad de Dios, que sujetarse a la Torá de Dios. Cuando yo me sujeto a la Torá, a la ley de Dios, a sus mandamientos, entonces yo sencillamente me estoy ¿qué? Humillando. Y a medida que yo me sujeto más a la Torá, más me estoy ¿qué? Humillando. Mi conciencia, mi corazón, mi alma se humilla delante de Él. Mi alma empieza a vivir conforme a la Torá. Empiezo a llenar mi alma de la Torá. Mi corazón empieza a recibir, mi pensamiento, mi razonamiento empieza a recibir la bendición de la Torá. Y por eso dice que el que se humilla estará frente a la honra. Y de eso se trata Yom Kippur. Por tanto, la Biblia nos está mostrando acá, por medio de esto, que la verdadera humillación está dada en función de no tener falta de ¿qué? De conocimiento de la palabra. Humillarse es tener conocimiento, el suficiente conocimiento de la Torá de Dios para empezar a vivir conforme a ese conocimiento. Humillarse es no caminar por el camino que yo creo por el cual debo ir, sino empezar a ir por el camino que me señala la Torá de Dios. Tal vez estoy acostumbrado a hacer lo que quiero, y por eso antes de ser quebrantado, el hombre comúnmente es ¿qué? Altivo. Antes de ser quebrantado, el hombre comúnmente es ¿qué? Altivo, el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer
y deshacer. Estamos acostumbrados a hacer como nos venga en gana, como mejor nos parece. No me importa si eso está bien o mal delante de Dios. Yo hago todo porque es lo que me gusta. Sacio mi vida, sacio mi ser, sacio mi carne. Y por lo general, muchas veces las cosas que el hombre hace comúnmente tienen un propósito: saciar la carne. Pero cuando yo me humillo y empiezo a vivir conforme a la palabra, empiezo a saciar ¿qué? El alma. Y esa es la guerra que hay entre el alma y la carne, entre lo espiritual y lo carnal. Cuando yo vivo por fuera de la voluntad de Dios, lo único que hago es estar descarriado, es decir, caminando por mi propio camino, por mi propia senda, por lo que yo creo que es. Y lo único que hago es alimentar mi carne, mi hombre carnal, el hombre carnal. Lo alimento. Pero cuando yo me quebranto, cuando yo doblego todo mi ser delante del Señor y empiezo a vivir conforme a su palabra y humillo, yo me entrego al Señor mi vida y humillo mi alma, sencillamente empiezo a alimentar mi alma y ella empieza a fortalecerse. Y eso es lo que me pondrá delante de la honra de Dios. Si quiero recibir honra, tengo que humillarme. Y humillarme no es otra cosa que empezar a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a su Torah, conforme al conocimiento que me ha sido dada, que me es dado por medio de la Torah. Amén. ¿Estamos? Amén. Vayamos un momento a Éxodo 34:9. Cuando leíamos en Levítico 5, en el 5:18 decía que traerá el sacerdote ante el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño según su valor por su culpa. El sacerdote hará expiación referente al error, shagaj, ¿sí? Ese camino extraviado que tenía, que el alma cometió, aunque lo haya hecho sin conocimiento, y será perdonada. Veíamos que el alma podía ser ¿qué? Perdonada. Éxodo 34:9. Moisés les dijo, Moisés le dijo, si ahora, ojo, ¿qué es ser perdonado? Porque nosotros estamos viendo que Yom Kippurim obviamente es un acto profético en el que se llama a que nuestra alma se rinda delante del Señor. Y si nuestra alma se rinde delante del Señor, entonces hacemos efectivo el sacrificio ¿de quién? De Yeshua. ¿Usted cree que el sacrificio de Yeshua es efectivo en un hombre altivo, en una persona altiva? No. ¿De qué sirvió que sea derramada la sangre del Mesías en un madero si la persona es altiva, orgullosa, arrogante? De nada. Solamente será efectivo para aquel que que se humilla. Y cuando yo me humillo, entonces empieza la sangre del Mesías ¿a qué? A cubrir mi vida. Es decir, empiezo a recibir perdón. El perdón. Veamos allí 34, Éxodo 34:9. Dice Moisés, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Adonai, te ruego, Adonai, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros y perdones. Ahí está, salaj, la misma palabra que le leí ahora. Dice que el alma será ¿qué? Perdonada. Salaj, perdonar. Esa palabra salaj, perdonar, ¿sí? No es otra cosa, ¿sí?, que pasar por alto. Y dice acá, vayas en medio de nosotros y perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, tomándonos por posesión tuya. Perdona nuestra ¿qué? Iniquidad. ¿Nuestra qué? Iniquidad y nuestro pecado, tomándonos por posesión tuya. Tomándonos ¿por qué? Por posesión tuya. Entonces, ¿qué es ser perdonado? Porque Yom Kippur también se conoce como el día de ¿qué? Del perdón. Ahora usted escucha que comúnmente las personas que practican Yom Kippur sin entender, sin tener el entendimiento de lo que es proféticamente Yom Kippurim en Yeshua,
Pues usted ve que la mayoría de ellos, la mayoría son judíos, se la pasan todo el día pidiendo perdón. Ahora, pedir perdón a alguien no es malo, ¿no? Pero es que yo no tengo que esperar una vez al año para pedir perdón. No se trata de tomar esto de manera ritual, sino de entender lo que es el perdón definitivo, lo que es el perdón verdaderamente. Y el perdón tiene que ver con esto. Dice allí: y perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, tomándonos por posesión tuya. ¿Qué es ser perdonado? Ser tomado por posesión ¿de quién? De Yahweh. ¿Qué es ser perdonado? Ser tomado como posesión, como pertenencia ¿de quién? De Yahweh. Eso es ser perdonado. ¿Cuándo yo soy perdonado? Cuando yo soy parte de Él, cuando le pertenezco a Él. Y si le pertenezco a Él es porque estoy haciendo conforme ¿a qué? A su voluntad. Yo le pertenezco a Él. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, tomándonos como heredad tuya, como posesión tuya. Por tanto, si yo le pertenezco a Él, si Él me toma como posesión, si Él me toma como algo que a Él le pertenece, es porque yo he sido ¿qué? Perdonado. Entonces todo el que es perdonado entra a ser parte de la posesión ¿de qué? De Yahweh. Por tanto, si yo quiero ser perdonado, debo entender que le pertenezco a Yahweh. ¿Cuántos quieren ser perdonados? ¿O cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos han sido perdonados? Quiere decir que usted y yo pertenecemos. Le pertenecemos legalmente. Somos parte de la herencia legal de lo que le pertenece a Yahweh. Y si nosotros le pertenecemos a Él y somos de Él, significa que estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad. Eso es ser perdonado. Ser perdonado. Ahora veamos otro texto, Éxodo 32:32. Ahí aparece un sinónimo de la palabra salah, perdonar. En Éxodo 32:32 dice: pero ahora, si es tu deseo, perdona su pecado. Le dice a Yahweh: pero ahora, si es tu deseo, perdona su pecado. Pero si no es tu deseo, te ruego, bórrame del libro que tú has escrito. ¿Qué es ser perdonado? ¿Qué es ser perdonado? ¿De acuerdo a ese texto? Mire, vamos a leer. Ojo, abramos bien los sentidos. Dice, Éxodo 32:32 dice: pero ahora, hablando de Israel, ¿no? El Señor le ha dicho: voy a acabar con ese pueblo, porque es un pueblo de dura cerviz. Lo voy a acabar, apártese Moisés. Y Moisés le dice: Señor, si es tu deseo, perdona su pecado. Pero si no es tu deseo, si no les vas a perdonar el pecado, en pocas palabras, es porque no es tu deseo, te ruego una cosa: bórrame del libro que tú has escrito. ¿Qué es ser perdonado? Es permanecer ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Por eso la misma palabra enseña en Apocalipsis, se nos muestra eso, ¿sí? Que han sido todos los que serán lanzados a condenación. Dice que fueron lanzados todos por cuanto sus nombres no estaban ¿qué? Escritos en el libro de la vida. Recuerde que el escrito es un contrato matrimonial que se conoce en hebreo como ketuvá. Lo escrito, ketuvá, lo escrito. Es un contrato matrimonial en el cual se colocaba siempre el nombre de la persona abajo del contrato. Pero si el contrato era violado, lo que se hacía era que ¿qué? Se borraba el nombre. Y significaba que la persona quedaba expuesta a todos los delitos que había cometido de acuerdo a ese contrato, a lo que dijera el contrato.
Entonces, de acuerdo al contrato, asimismo se le imputaba una condenación a la persona y su nombre quedaba ¿qué? Borrado. Por tanto, cuando nosotros estamos en el Señor, nuestro nombre está escrito en el contrato, en lo escrito. ¿Y cuál es ese contrato? La Torá. Ese es el contrato que el Señor nos ha entregado, porque el contrato era entregado por el esposo a la esposa. La esposa lo leía y decía, sí, de acuerdo, lo acepto. Si lo aceptaba, entonces se ponía su nombre. Así mismo hizo Dios con Israel. Cuando les mandó con Moisés, les dijo, mire, estos son los mandamientos. Y después de habérselos dicho, todo el pueblo dijo, sí, lo aceptamos, lo haremos. Y después el Señor se los entregó ¿qué? Escritos. ¿Para qué? Para confirmación de ese contrato. Asimismo el Señor nos ha entregado su contrato a nosotros. Su palabra es el contrato. Y cuando nosotros aceptamos su señorío, entonces nuestro nombre es grabado. Queda grabado, katav, grabado. De ahí viene la palabra ketuvá, lo escrito, lo grabado, lo que está escrito. Queda grabado nuestro nombre. Pero si violamos uno de esos puntos, así sea por falta de ¿qué? De conocimiento. No podemos alegar desconocimiento. Y no nos arrepentimos y no hacemos nada verdaderamente por arrepentirnos, nuestro nombre será ¿qué? Quitado, borrado. Por eso Moisés le dijo, entonces quita mi nombre. Mire, el nombre de ellos estaba grabado ¿en dónde? En el libro que él mismo había escrito, porque la Biblia enseña que él mismo, el dedo de Dios, escribió cada uno de los mandamientos. El dedo de Dios. No fue Moisés, como muchos piensan. El mismo Dios, porque los escritos eran entregados por él mismo. El dedo de Dios, dice que el dedo de Dios los escribió en las tablas. Estos mandamientos los escribió. De ahí que sean tan importantes, pues si el mismo Dios los escribió, ¿cómo es posible que no vayan a tener importancia? Y por eso Moisés le dice, entonces borra mi nombre, bórralo del libro que tú mismo escribiste, de lo que está escrito, de aquel rollo, de aquel libro que tú escribiste. Entonces bórralo. Mi nombre no merece estar allí. Entonces ser perdonado es que nuestro nombre permanezca escrito. Y en Yom Kippurim se nos recuerda el hecho de que por Yeshua nosotros hemos sido ¿qué? Perdonados. Que por su sangre hemos sido ¿qué? Cubiertos de nuestros pecados. Por su sangre hemos sido lavados. Él cubrió nuestros pecados. Multitud de pecados cubrió Él. Gracias al eterno Dios que envió a su Hijo, y por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo, expió nuestro pecado, lo cubrió. Él nos ha perdonado. Eso es un recuerdo que aún nuestros nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Yom Kippurim es un recordatorio continuo que si Él se presentó una vez para siempre con su propia sangre, como cordero y sacerdote delante de su Padre Celestial, y su sangre continuamente se está presentando una vez para siempre, significa continuamente, para siempre, eternamente. Y ahí está la sangre. No se necesita una vez cada año hacer esto de llevar sangre de animales, porque ahora está la sangre gloriosa de su Hijo, y si está allí significa que continuamente tenemos perdón y redención de parte del Señor, y nuestros nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Aleluya, amén. Y es por eso que podemos tener entrada al lugar santísimo, porque si nuestros nombres no estuvieran escritos, no tendríamos acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, a la honra delante de Dios, a la honra de Dios. Es decir, que cuando nosotros somos quebrantados, dice que el humilde estará frente a la honra. Y la honra, y la palabra que aparece allí es la palabra panim, que significa rostros, como decir cara a cara, frente a la honra. ¿Y cuál es nuestra honra? El mismo Yeshua. Quiere decir que si nosotros permanecemos confiando en Él, viviendo conforme a su voluntad, viviendo conforme a su palabra, conforme a su Torah, un día vamos a estar cara a cara
frente a Él. Amén. Cara a cara. ¿Cuántos desean estar cara a cara frente al Señor? Ese es el propósito de Yom Kippurim. Por eso el apóstol Pablo escribió diciendo, ahí en Romanos 4:7 dice, Pablo dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Kafar, cubrir, Kippur. Recuerde, Yom Kippurim, ¿sí? Día de las expiaciones. Kippur, viene la palabra kafar hebreo, que significa ¿qué? Cubrir. ¿Qué significa qué? Cubrir. Por eso el apóstol Pablo dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades. Y la palabra iniquidades, ¿qué cree que aparece allí? ¿Qué palabra aparece allí en griego? Porque esa carta está escrita en griego. ¿Qué palabra aparece? Anomía. Cuyas iniquidades, cuyas violaciones a la Torá, violaciones a la ley, fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Infracción o violación de la ley. ¿Vamos entendiendo esto, iglesia? ¿Si estamos entendiendo cuál es el significado profético de Yom Kippurim? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Cubiertos. Por tanto, nosotros estamos llamados a vivir bajo esa cubierta. Pero no solamente a vivir bajo esa cubierta, sino a hacer como nosotros somos llamados a ser instrumentos de bendición para otros. A hacer que otros ¿qué? Vuelvan al Señor. Que otros que están extraviados del camino vengan a Él, porque allá hay muchos extraviados. Aún dentro de la misma iglesia hay muchos extraviados y tenemos que volverlos y que regresen. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Santiago 5, dice Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos míos, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad, recuerde que shagaj es ese pecado de andar ¿qué? Extraviado, perdido, extraviado. ¿Por la falta de qué? Del conocimiento. Shagaj es el pecado de estar ¿qué? Extraviado, perdido por la falta del conocimiento. Hermanos míos, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad, pero alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino, shagaj, de ese pecado por falta de conocimiento, salvará su alma. Mire, todo radica en ¿dónde? En el alma. Eso tiene que, la importancia de eso está en ¿dónde? En el alma, no en el cuerpo. A veces nosotros le ponemos más sentido al cuerpo que al alma, y nos preocupamos más por el cuerpo que por el alma. Claro, porque el cuerpo es lo que estamos viendo continuamente, pero no entendemos que el alma es la esencia de nosotros y que lo que va a pasar a la eternidad es el alma. Este cuerpo no, este cuerpo se queda aquí. Polvo vuelve al polvo, pero es el alma. El alma. Y dice acá: sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino. Es decir, ¿de qué? Si Santiago está hablando de alguien que está extraviado del camino, ¿de qué pecado estaba hablando? Recuerde que Santiago era judío, entendía esto. ¿De qué pecado estaba hablando? Shagaj, del pecado que se da como falta, por la falta de ¿qué? De conocimiento. Mire, por eso es tan importante el conocimiento que nosotros adquirimos en este lugar. Porque a medida que nosotros adquirimos conocimiento, nos volvemos más y más y más hacia ¿quién? Hacia Dios. No vamos a errar, amén.
no nos vamos a desviar, vamos a andar por el camino que es. Y si vamos por el camino que es, seguramente llegaremos a la meta eterna. Amén. ¿Cuántos van a llegar a la meta? Entonces, dice él acá: sepa que el que haga volver a un pecador del extravío de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá, ¿no? Cubrirá multitud de pecados. Es decir, que Yom Kippurín tiene un propósito profético en nosotros, como iglesia: hacer volver las almas que están extraviadas por la falta del conocimiento. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O nos estamos llenando nosotros solo de conocimiento y conocimiento y conocimiento, y mucha gente nos rodea y todas ellas con falta del conocimiento y extraviadas? Eso es Yom Kippur. Yom Kippur es un interés por los demás también. Yom Kippurín es un interés. No se trata de atacar a la persona. No se trata de decirle: es que yo estoy en una iglesia en donde yo sí aprendo bastante, usted no sabe nada. No. No se trata de mostrarle que nosotros sí sabemos. No, y es que el pastor, como él domina el idioma hebreo y el griego, entonces nosotros aprendemos. No, eso no sirve de nada si no hacemos volver el alma. No se trata de mostrarnos como que nosotros sabemos mucho. Se trata de usar el conocimiento que tenemos con misericordia, con amor por los demás, para que con amor les hagamos ¿qué? Volver, para que ellos también puedan tener el conocimiento. ¿Me hago entender, iglesia? Porque si nos vamos a envanecer en el mismo conocimiento, venimos a ser peores que los que están extraviados. De una vez les digo: si el conocimiento que nosotros adquirimos nos envanece, nos volvemos peores que los que están extraviados. Nos habremos vuelto superaltivos. Le habremos ganado en altivez. El conocimiento es para hacer volver ¿a qué? El alma. Y dice: y cubrirá. Ese es el propósito de Kippur. Cubrir. Traer a las almas para que queden cubiertas por la sangre del Mesías. Traer las almas para que queden ¿qué? Cubiertas por la sangre del Mesías, así como usted y yo estamos hoy cubiertos por la sangre del Mesías. Amén. Estamos cubiertos en la sangre del Mesías. De eso se trata Kippur, Yom Kippurim. Por tanto, se requiere, mis amados, que nosotros entendamos a qué hemos sido llamados. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta noche? Que quiero que tengamos un tiempo, un momento de oración.